Hablando con bateristas, un podcast para conocer todo lo que pasa detrás de esos tambores. Hola, bienvenidos a este segundo capítulo, pues en esta segunda temporada del podcast Hablando con Bateristas. Si ya vieron de pronto el inicio del video, se van a dar cuenta que estamos con una gran baterista, una gran colega que lleva pues bastante tiempo en la escena y que es un gusto poderla tener pues el día de hoy aquí con nosotros para que pues todos la puedan conocer. Como siempre, pues la idea es que puedan tener un poco más de conocimiento de lo que pasa detrás de la vida de un baterista, que más que de pronto estar pegándole a los tarros allí, pues hay muchas cosas atrás que es importante y es interesante saber. Entonces, pues nada, la bienvenida a Lu. Lu, muchas gracias de verdad por estar aquí conmigo. Gracias a ti. Salud primero que todo. Siempre me gusta comenzar con el salud. Claro. Y pues nada, ¿qué más? ¿Cómo va todo? Bueno. Eso, hay que dar salud. Bien, muchas gracias por la invitación. Me alegra mucho estar acá compartiendo con colegas, con amigos que compartimos ese gusto y ese instrumento tan maravilloso como lo es la batería. Yo soy la baterista de Las Poker. Tengo una trayectoria con las chicas de 16 años. Empezamos en el año 2009. Estábamos ya como en plena adolescencia, saliendo un poquito de la adolescencia. Yo tenía 16 años, más o menos. Y bueno, pues de ahí hasta acá hemos estado ahí trabajándole a la música, al rock and roll, al sonido, cada una también perfeccionando su instrumento. Claro que sí. Y bueno, ahí vamos con las chicas. Súper, qué chévere, qué chévere. Ya iniciaste entonces con lo más grande que tienes que son las Poker, que es pues por lo que en los medios y pues la gente te ha conocido bastante dentro del instrumento. Pero bueno, entonces Lu, a mí siempre me gusta pues comenzar pues como por el inicio de lo que pasa con este instrumento tan genial dentro de los colegas, y es, bueno, ¿cuál fue el primer contacto que tuviste con la batería? ¿Cuándo fue ese primer momento que te sentaste, que te enamoraste de este instrumento? ¿Lo recuerdas más o menos? Sí, ahí yo estaba un poquito más chiquis, tenía por ahí unos 11 años, 12 años. Una época que mis papás se volvieron cristianos, entonces me llevaban a la iglesia y siempre me gustaba pues el grupo de música. Okay. En el colegio también siempre fui muy hiperactiva, muy un poco indisciplinada, entonces siempre le dijeron a mi mamá como métela a algún instrumento, a teatro, a alguna actividad para que salga toda esa energía de esa niña. Y bueno, en la iglesia empecé unas clases de batería con un profesor. Y también entré a un colegio cristiano y siempre había clase de música. Okay. Pero no era solo la flauta, sino habían como muchos instrumentos. Y siempre me fui por la batería y el bajo también me gustaba. Ah, súper. Pero ahí fue donde empecé a tocar realmente. Ahí fue donde empecé como con algunos tips de batería, con lo básico, como aprender rudimentos, cosas esenciales pues del instrumento. Pero eso duró poco tiempo, la verdad no duré mucho. Como en ese círculo de la iglesia, y ya luego conocí a Las Poker, en ese entonces Laura y Paola. De hecho conocimos otra amiguita también que se llamaba Daniela en ese entonces en una sala de ensayo. Yo empecé a escuchar rock and roll y metal en el colegio, en mi colegio cristiano, con amigos que igual nos gustaba otro tipo de música. Y ahí fue una vez que por ellos en común conocí a Lau y a Pau en el año 2009 en una sala de ensayo, y ahí empezamos a tocar, como que cada una cogió su instrumento y desde ahí empezamos a tocar. Desde ahí comenzaste. Sí. Bueno, pero en general entonces comenzó todo desde la iglesia. Desde una iglesia. ¿Te enamoraste de la batería? Sí, siempre me gustó ese instrumento. Y bueno, ahí con las chicas ya empezamos empíricamente a darle con las bases que cada una tenía por su lado de su instrumento, y hasta el día de hoy hemos seguido ahí dándole al rock and roll, al metal, al punk. Cuando empezamos pues sí era un sonido obvio más chatarrero, obviamente hacíamos cover de lo que fuera y lo tocábamos como nos salía, como yo veía a los músicos o veía a otras bandas.
Así Siempre, iniciamos sí, casi siempre. siempre en ese ensayadero que empezamos se llamaba La Puerta. Ok. Y ahí los que estaban encargados de ese lugar era Vulgarcito. Ellos siempre se nos metían a la sala de ensayo a decirnos cómo tocar, cómo tienen que tocar con actitud porque van a tocar rock and roll, pero entonces, ¿qué es lo que es? O sea, más que tocar bien y perfecto, es meterle ganas, meterle onda. Y eso son las póker hasta el día de hoy como actitud. Obviamente hemos tenido un proceso de aprendizaje, de crecimiento cada una en el instrumento, pero yo como baterista sí he aprendido mucho viendo Ok. a otros bateros y también tomando algunas clases con algunos músicos en mi trayectoria. Eso te iba a preguntar, porque bueno, iniciaste entonces en la iglesia, los rebeldes allí escuchando otra música que no se puede escuchar, me imagino, dentro del colegio y todo eso. Sí, Y pues entonces de lo que estás hablando, ¿recuerdas de pronto cuál fue esa primera influencia, ese primer baterista que tú hayas dicho, wow, me enamoré, quiero tocar o quiero aprender a tocar así? Casi siempre, no sé, yo te digo, de los que han pasado por acá, pues está Metallica, está Lars, bueno, ya otros vienen con otros bateros de historia. ¿Cuál fue el tuyo, el que te marcó desde el definitivamente fue Lars Ulrich. Lars, en Sí, Metallica? porque una de las primeras bandas que empecé a escuchar fue Metallica y covers que hacíamos con las niñas pues era The Four Horsemen, ¿Te acuerdas cuál fue la primera Battery. canción que te aprendiste de Metallica? Creo que fue The Four Horsemen. The First One. Sí, y también Whiplash, hacíamos como un remix ahí Todo lo del del Kill 'Em All. Kill 'Em All. Hacíamos pedacitos como los que mejor podíamos hacer. Pero empezaste fuerte, o sea, porque son las canciones más rápidas así. Sí, sí, nos para encantaba aprender. y digamos que obviamente antes de eso tuvimos un proceso como de, no sé, tocar canciones de Nirvana, de Deep Purple, de punk, nos encantaba el punk rock argentino, Flema. Y ya con el tiempo, bueno, fuimos subiéndole el nivel porque siempre queríamos tocar pesado, nosotras Ajá. siempre queríamos tocar thrash, porque nuestros amiguitos de esa época pues tenían bandas de thrash, pero obviamente no teníamos el nivel en ese entonces, pero igual lo hacíamos y ahí las sacábamos y las tocábamos y ya con el tiempo las fuimos como perfeccionando un poco. Pero sí, definitivamente uno de mis bateros que me influenciaron fue Lars, Lars. por su actitud, por lo que es él en Metallica, que no es solamente el baterista, sino como que tiene un papel fuerte y fundamental en el proyecto. Y eso lo influencia mucho a uno, es lo que uno pues realmente como que es su objetivo a llegar en algún momento. Ajá. Bueno, más adelantico vamos a hablar de todo lo que has construido también con las póker, porque pues ha sido un proceso bastante interesante hasta el día de hoy, que pues son 16 años. Pero bueno, dentro de la batería, entonces, bueno, y tú comenzaste a estudiar, pero ya cositas independientes, como me dices, de pronto rudimentos, tomando clases así con profesores. Sí, pues hubo una época que sí era yendo a puros toques, viendo, y también metiéndome a los ensayos de otras bandas grandes en ese entonces. Hemos pasado también por muchas salas de ensayo. Okay. Entonces hemos pasado por La Puerta, por Input, Overdrive, Index Finger, ahorita estamos en Capital. Bueno, hemos tenido un recorrido de ensayaderos y hemos por eso conocido muchas bandas que nos han ayudado un montón. Y en su momento éramos como las chiquitas de la escena, como que éramos las bebés de la escena, todos se metían como también a ayudarnos, a apoyarnos. Me encantaba mucho entrar a los ensayos de Underthread. Ellos son unos amigos que queremos mucho, que brutales, yo aprendí mucho de Alejandro, que es un batero increíble. Entonces como que lo admiraba y de él aprendí mucho visualmente. Entonces ahí he ido aprendiendo y siempre he tratado de ir a ver a las bandas que amo, que me encantan. Bueno, pero y de lo que desde el momento que empezaste, de pronto se te ocurrió en algún momento estudiar como música profesional o batería profesional o simplemente pues lo has tomado como un hobby? Pues inicialmente sí era como un hobby, como una diversión, pero ya a medida del tiempo se nos fueron abriendo muchas oportunidades que nos hicieron crecer mucho con las póker por nuestra constancia y nuestra disciplina. Hemos tenido unas etapas más juiciosas que otras, pero cuando iniciamos y ensayábamos hasta 3 veces a la semana y estábamos en el colegio, o sea, lo que nos daban como de las 11 del colegio, eso era para los ensayos. Te lo juro, ensayábamos como 3 veces, yo digo eso ni ahora. Y eso nos dio mucho nivel para poder seguir creciendo. Y bueno, a medida del tiempo, ya cuando vi que necesitaba cosas un poco más técnicas, porque ya empecé a tocar pues música más pesada, más rápida, quería hacerlo mejor porque antes lo hacía, pues sí, como de una manera más brusca. No sé, usaba baquetas muy pesadas y yo siempre daño como las cosas, bueno, ya he mejorado, pero antes sí en cada ensayadero dañaba el parche o un pedal o un plato o lo que sea.
con el tiempo me empecé a pulir. Y también con ayuda de nuestro productor, que es Jesus Chacón. Él nos cogió muy chiquitas y empezó como a educarnos un poco en cómo estructurar una canción, cómo es que realmente se toca el género. Entonces empecé a analizar un poco detalles que pues no veía cuando empecé en el instrumento. Como profesionalizar el sonido, digámoslo así. Sí, exacto, y entonces empecé a tomar clases con músicos de acá, como lo de Sergio Arocha, que es un músico increíble de jazz y de metal extremo, Súper. con El Pulpo, que es tremendo baterista más versátil. He visto clases también con Román Prieto, que es otro batero amigo que compartimos bajista. Nuestra bajista toca también en su proyecto. Entonces, sí han sido pocas las clases, pero las clases que he tenido han sido fundamentales y me han marcado mucho para mejorar en lo que yo hago, en el género que yo hago. No dijiste una palabra clave pues dentro también de nuestro ambiente de batería, y es la disciplina. Sí, yo creo que pues tú puedes estudiar muchísimo teoría, o te pueden explicar técnica y muchas cosas, pero lo importante es la disciplina. Tiene que estar uno estudiando siempre constantemente. Más o menos, ¿cuánto practicas al día o a la semana, o cuánto le estás dedicando a la batería? Yo tengo épocas, la verdad. Yo me formé mucho en la sala de ensayo con las niñas. O sea, más que todo, más que ensayar yo sola, siempre era un ensayo dentro del conjunto. Entonces eso nos hizo crecer a todas, pero ya a medida del tiempo ya le dedico un poquito más de tiempo, como que por lo menos trato de tener algunas clases o darle al pad. Antes me da pereza como dedicarle tiempo al pad, pero es de lo más importante. Bastante, sí. Y bueno, también exigiéndome con las nenas como hemos empezado a tocar otros estilos, también como meterle a las canciones de las Poker diferentes géneros, diferentes cosas. Entonces, bueno, ahorita no te puedo decir, no, ensayo todos los días, 2 horas al día. No lo hago. Pero cuando lo hago la meto toda, ¿sí? O sea, han habido días que he ensayado, no sé, un día con algún profe. Entonces eso ha sido de mucho aprendizaje, mucho conocimiento, pero más que todo me he formado es en la sala de ensayo con las niñas. Ok. ¿Y tienes alguna carrera alterna? Yo soy realizadora audiovisual, estudié cine y televisión. Ah, ok, súper. Entonces siempre he estado como encaminada al arte, y también por eso los videoclips de las Poker son súper buenos. Claro, precisamente te iba a hablar de eso, o sea que todo eso lo haces tú. Paula, la bajista, y yo estudiamos lo mismo. Entonces como que sí, parte de todas en general las ideas de las Poker, tenemos como un amigo que siempre nos capta las ideas en la cámara. Él estuvo haciendo nuestros videos durante mucho tiempo. Obviamente siempre ha sido una coproducción con las Poker. Y ya después conocimos otros amigos realizadores como animadores, que ya queríamos como hacer otro tipo de videos. Pero siempre los hemos dirigido como todas, siempre tratamos de hacer todo con las Poker. Súper, qué chévere, precisamente te iba a hablar de eso porque pues ya chequeando un poco tus redes, claro, tienes videos muy chéveres también que estás manejando, aparte de las Poker, como tuyos, personales. Sí, digamos con El Pulpo hemos trabajado mucho en eso, como en hacer reels cortos, en hacer videos, pues ahorita todo se mueve. Y que ahorita todo se mueve por eso, entonces hay que aprovecharlo. Sí, de hecho tengo que hacerlo más seguido. Sí. Pero es un tema también de meterle tiempo, producción, de hacerlo bien. Entonces ha sido también un proceso para mí, porque también le dedico mucho tiempo a la banda en general. Pero yo como baterista, digamos que hace poco es que empecé como a enfocarme un poquito más. Claro. No, y mira que las redes le dan a uno como un historial de todo el proceso que uno ha venido haciendo. Yo pues, estudiando el perfil que antes de la entrevista, mirando todos tus videos, claro, desde que comenzaste como a subir videos al día de hoy, se ve mucho la evolución, digamos, que has tenido dentro de todo el proceso de la batería, tanto como tocas y tu performance que tienes. Entonces se ha visto como mucho pues la evolución, que claro, yo creo que eso se debe a todo el proceso que también has llevado con la banda. Claro, claramente. Que bueno, ustedes han tenido presentaciones de grandes, ¿no? Han estado en Rock al Parque. Sí, en Rock al Parque estuvimos en el 2017. 2017. De ahí nos salieron como 2 eventos en México grandes también. ¿Cómo te fue en Rock al Parque? Genial, fue como ¿Estabas nerviosa? Sí, estaba ansiosa, más que nerviosa, como ansiosa, porque yo siempre he estado muy segura de lo que son las Poker. Entonces yo sabía que ese año le íbamos a romper, y fue una experiencia muy linda y muy enriquecedora para las tres, como esa experiencia en una tarima grande, en un concierto pues ya más profesional. Nos tocó un horario súper, entonces enfrentarse a un público grande
a los buenos comentarios, a los malos. Sí. Pero entonces eso nos retó a dar un buen show, a tocar bien, a hacerlo bien, a meterle toda la energy. Nosotras trabajamos con un equipo siempre. Tenemos nuestro stage manager, nuestro ingeniero, fotógrafo, entonces ¿Tienes tu drum set? Drum Tech, entonces ya somos como más consolidadas en eso. Desde Rock al Parque como que aprendimos un montón de cosas. Y de ahí surgieron esos dos festivales que te cuento en México, que fue el Knockfest y el Forfest. Uy, no, brutal. Y también nos dieron un horario increíble, entonces esa época fue muy, muy grandiosa para las Poker. Aprendimos demasiado lo que es estar en la vuelta. Muy chévere, tú lo cuentas como muy natural, porque pues yo no sé, en el momento en el que uno está en un escenario así grandote, los nervios seguramente se lo deben comer a uno, ¿no? Claro, igual yo pues soy la baterista, estoy atrás como mirando todo ya y le toca a las chicas frentear. Pero claro, es una responsabilidad también como baterista. Exacto, no te iba a decir, hay veces que, no sé, yo te digo como batero, como que sin desprestigiar a los otros instrumentos, porque hemos hablado, pero por ejemplo el bajo se puede equivocar en una notica, no se nota mucho, no se escucha el lo puede ahí disimular. El batero se llega a equivocar en algún golpe, en algún tiempo y se caga toda la canción. Sí. Entonces, no sé, como que la responsabilidad... Igual ha pasado, pero pues la idea es pilotearla. La responsabilidad de un batero como que siempre es muy fuerte. Sí. Pero no, como que siempre la idea es disfrutar. Sí, no, la idea es como vivir el momento al máximo. México, ¿qué tal? ¿Cómo fue la acogida en México? Genial, nos amaron. Sí, obviamente sí, el público en México, nice. O sea, yo creo que fue uno de mis mejores conciertos, los que vivimos en México. ¿Hace cuánto fue eso? Eso fue como en el 2019. Aparte compartimos tarima con bandas muy grandes, estaba Suicidal Tendencies, Carcass. No, imagínate, qué brutal. Entonces era como estar en el hotel ahí con ellos, pero actuar normal, o sea, somos ellos mismos. No, qué brutal. Sí, fue muy lindo. Pero también te digo como que el equipo me da mucha seguridad, no ir solo las tres, porque también lo hicimos en una época, viajamos y todo solas. Pero no hay como ir con un equipo, con un apoyo para uno dedicarse también, estar enfocado en tocar. Qué chévere, no, Luz, tienes un recorrido pero súper grande dentro de la escena y pues ya hablas con mucho profesionalismo, precisamente por todo lo que has vivido dentro de estos 16 años. Pero bueno, desafortunadamente, pues yo lo digo desafortunadamente, vivimos todavía como en un mundo muy machista y no sé cómo ha sido tu perspectiva pues estando dentro de la música, dentro de la batería. Pues siendo mujer, ¿de pronto has visto algún rechazo o por el contrario no has tenido ningún problema? Inicialmente sí era un poco más fuerte el tema. Cuando nosotras empezamos como que atrevernos a tocar metal, sí era como una burla, incluso para nuestros propios amigos en ese entonces. Este tema siempre lo hablamos, pero eso nos daba como más ganas de hacer las cosas, ¿sabes? Como que siempre obviamente, pues sí, nos molestaba, nos chocaba. Yo antes era un poco como impulsiva y entonces me tocaba y no quería que se metieran con nadie de la banda y me alteraba. La bajista también se ponía a pelear en las redes que nos comentaban cosas y Pau también se ponía ahí a responderlas. Entonces ya con el tiempo dijimos, pues ¿para qué le vamos a dedicar tiempo a eso? Y en vivo pues ya la rompíamos y muchos manes se nos acercaban a decirnos, ¿sabes qué? A mí no me gustaban las póker y yo, ¿por qué? Por esto y esto, pero ahora que las vi en vivo, qué chimba y me gusta lo que hacen y las admiro y tal. Entonces yo creo que todo lo da también el tocar y hacerlo bien. Nosotras como que nunca nos quedamos en eso y a medida del tiempo muchas bandas de hombres también nos han ayudado muchísimo a las póker. Sí ha habido siempre ese problema de género pues desde mucho tiempo atrás. Pero como que hemos tratado de no quedarnos en eso, ¿sabes? Como que saltarlo y seguir adelante nosotras haciendo lo que... Bueno, en general entonces no te han dado como mucho palo, digámoslo así. No, al principio, cuando empezamos con las póker sí nos dieron harto palo, pero eso nos hizo lo que somos ahora, yo pienso también, fue parte de lo que nos hizo tener esa actitud, esas ganas y esa energía que tenemos ahora las póker. No, súper chévere. Bueno, me trajiste este trabajo de ustedes, que lo grabaste todo tú, ¿sí? Claramente.
¿Qué tal? ¿Cómo te fue dentro de las salas de grabación? Bueno, porque una cosa es tocar la batería en vivo, tocarla ensayando y otra cosa es meterte a la sala de grabación, ¿no? ¿Cómo te fue con ese proceso? Sí, pues bueno, las Poker tenemos 3 trabajos discográficos, tenemos un EP y 2 discos de alta duración. ¿Este es el último? Este es nuestro último disco, el Ok. Trash and Roll Trip. Y esa ha sido una recopilación de toda nuestra vida. Digamos que hay temas ahí que tenemos de hace muchos años, pero los hemos ido evolucionando. ¿Tú compones las baterías? Las hacemos en conjunto, Ok. con ayuda de nuestro productor también. Como que siempre con las Poker llevamos las ideas, todas aportan. De hecho, a mí también me aportan muchas baterías, como haz esto, haz esto. Me gusta también, pero todas ponemos un poquito de todo. Pero ya en el momento de la interpretación, pues sí ha sido un reto también. Digamos que a medida del tiempo empecé a usar mucho el metrónomo. Puedo hacerlo sin, pero con él pues ya me siento un poco más segura, que antes lo odiaba. Pienso que le pasa a todos los bateros. Todos odiamos el... Pero ya a medida del tiempo sé que es fundamental para sonar bien. Igual, pues si no lo tengo, pues también. Pero ha sido un trabajo muy bonito este disco, como que ha abarcado muchas épocas y muchas etapas de las Poker. Realmente en este disco ya encontramos el sonido que queríamos, porque hemos tenido un proceso de que, no sé, el primer EP de las Poker era muy rock and rollero, un rock más comercial, por decirlo de cierta forma, pero es un trabajo impecable. O sea, nuestro primer EP suena brutalísimo, las canciones son hermosas, pero estábamos en una época de adolescentes, entonces pues hay unas canciones muy tiernas que queríamos ser malas y agresivas, pero éramos una ternura disfrazada y como de ese odio y esa rabia que teníamos, que queríamos hacerlo en el género, pero pienso que todo nos ayudó a llegar a lo que somos ahora. El segundo disco ya era más trashero, un poco más chatarrero, pero empezamos también a meterle, no sé, en mi caso empecé como a pegarme con los bombos más a los riffs, a manejar un poco más el doble pedal, la velocidad. Y pues ya tenemos un complemento de todas nuestras influencias. En este disco hay punk, hay hardcore, hay metal, hay thrash, bueno, hay subgéneros del metal. Las voces también son muy bien trabajadas en este disco, los bajos, porque pues nuestra bajista es increíble, hace cosas maravillosas, los riffs, los solos, las letras. Obviamente nuestras letras y el concepto de las Poker siempre ha sido muy vivencial, muy de la fiesta, del compartir, también de nuestros problemas internos, de nuestros demonios, de lo que tenemos, de lo que queremos. Fue un proceso grande, pero el resultado me encanta. O sea, la verdad, todos los temas de ese disco a mí me gustan mucho. Chévere, súper. ¿Y están en las canales sí, ya están en de las reproducción, las plataformas? Tratamos, casi todos tienen videoclip. Nos faltan súper, poquitos. para que todos entonces lo puedan chequear. Bueno, no, qué chévere, Lu. O sea, todo tu proceso ha sido muy profesional desde que comenzaste. O sea, en general, tú estás siempre unida con las Poker. No has hecho un proyecto aparte ni has trabajado como Sí, he aparte tenido como un par de baterista. proyecticos como por experimentar, Ajá. pero no han durado mucho porque siempre he estado muy enfocada en las Poker. En las Poker, has Sí. metido tu 100% de energía allí. Sí, sí, ¿no? sí. Y se nota pues por todo lo que hablas y todo tu profesionalismo también viene a eso. Entonces, no, pues súper, precisamente como comenzamos la entrevista, todo el mundo te conoce es por las Poker. Bueno, Lu, no, llevas entonces una trayectoria pues muy profesional dentro de todo lo que son las Poker y desde el principio, has venido siendo muy profesional. Te decía ahorita que pues sí, la mayoría de gente siempre comienza con su banda, quiere tocar en Rock al Parque, llegan a Rock al Parque y como que la banda allí se acaba. Por el contrario, como que tú y las Poker han sido muy profesionales dentro de todo el proceso y han venido pues y quieren seguir, me imagino, trabajando muy profesional. Sí, pues gran parte de eso fue el productor, como que las bandas grandes siempre han trabajado con un productor. Al principio nos decían, ay, que un productor, que es un qué tal. Pero es ignorancia, porque es una gran ayuda y te abre un montón de cosas que tú puedes empezar a implementar para mejorar y que los temas queden brutalísimos. Yo creo que eso ha profesionalizado a las Poker, porque igual nos falta un montón para ser mejores, pero trabajar de la mano de un productor, de un equipo de trabajo, eso es fundamental, yo pienso, para llegar a tener ciertos estándares en la carrera.
Claro que sí, tienes toda la razón y sobre todo también profesionalizarse dentro de lo que es uno como músico. Que yo Ajá. te contaba, bueno, yo te decía cuando te contacté, yo estoy enamorado de tus platos, enamorado, enamorado. Yo soy Chico Pastry desde el principio, comencé con esos platos, pasé por unos Siljan, pasé por unos Evian y bueno, me enamoré fue de los pastry. Y desde Sí, allí solo he venido manejando esa referencia. Entonces, me encanta ese sonido y no, tú tienes unos platos brutales, brutales, ¿no? sí, esos me los trabajé harto. ¿Hace cuánto Yo los tenía tienes? unos Siljan AX Ajá. para ensayar, pero como te cuento, antes era un poco brusca todavía, pero ya lo he ido puliendo, entonces dañaba todo muy rápido. Y eso es bueno, me gustaba también el sonido Siljan. Pero luego yo empecé como a investigar y a medida del tiempo empecé como a ser más consciente del sonido, de investigar platos. Y vi esos y las pokers siempre hemos sido muy coloridas también, siempre nos ha gustado como, sí, como el color en medio Ajá. de la oscuridad. Y yo dije, no, yo quiero esos paste color son morados y tal. Entonces yo dije, pero acá trabajando acá, pues ¿cuándo me los voy a comprar? Es muy jodido. Entonces me fui a la USA a trabajar un tiempo y yo dije, yo no vuelvo sin mis platos. Y de hecho ahí me tocó dejar de ensayar un poco con las pocket, pero llegué con mis platos. Fue como una época que tuve que sacrificar ensayar, pero también era por tener también nuestros platos. De hecho, todas las integrantes tenemos muy buenos instrumentos. Ujú. A medida del tiempo nos han llegado, los hemos logrado tener y No, y por eso te sí, digo, eso las hace ver muy profesionales. Dentro de, aparte de banda como músicos, uno tener sus corotos sus corotos buenos, buenos, eso hace sí. verse muy profesional, ¿no? Y tus platos son una maravilla. Sí, no, y suenan brutalísimo. Al principio yo era como, ay, no, que no se dañe, que no se raye. Ya después como, ay, ya. ¿Y qué tal? Si suenan Sí, suenan delicioso. brutales. Y a mí me gustaban más los Crash más pequeños, como de Ajá. 16. Pero esta referencia, como el kit, venían de 17, 19. Son platos Crash grandes. 17, 19 y el Ride de 20. Ajá. Entonces yo, uy, son re grandes. Ay, Estás sí, no, montada y con los esos probé y platos. ya los amo, o sea, me encantan. Y ya me quedé con Paste. No, 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 y dentro de o sea, dentro del performance que tú tienes cuando estás tocando, uff, No, sí, se ven registran una brutal. chimba, se ven una chimba. De verdad que Sí, eso sí, ya sí. te hace marcar una diferencia, pues desde que uno de primer momento te ve. Pero Sí. bueno, Lu, tú me dices entonces, bueno, desde que comenzaste hasta el día de hoy has venido como mejorando temas de técnica, temas de pronto de golpe, ya hablando de pronto muy puntualmente de lo que es la batería. Me imagino que bueno, todo esto ha sido por las clases que has tomado de pronto con los diferentes bateros que has dicho, pero sí ha sido duro el proceso, o sea, me refiero, tú me contabas en algún momento que cambiaste a baquetas también, del peso de las Ujú. baquetas Sí, precisamente. digamos, a medida que empecé a tocar más rápido, pues le bajé el calibre a las baquetas. Estabas tocando con unas 2B, me decías al Tocaba principio. 5B, 2B, esa vaina toda pesada y Sí, yo tengo la claro, mano pesada y por eso dañaba todo y me cansaba más rápido. claro. Entonces, también alguien que me ha enseñado mucho es mi drum tech, que es Jimmy Tauro, Ajá, que él es increíble profesional en la batería y me ha dado consejos como pues bájale un poquito el calibre a las baquetas, así no te puedes llegar a joder la mano o claramente. algo. Entonces sí, ahora pues igual, hace rato no compro baquetas yo, ahorita qué baquetas estoy tocando, pero sí trato como que ahora 5A, 5A o 7A, tenerlas ahí, esas como siempre para tocar. Y has venido mejorando el golpe. Y he venido mejorando el Que golpe, la dentro de los técnica. últimos videos que has subido, que he visto por allí, has mejorado mucho el punch, Sí, porque sobre yo antes todo. confundía darle duro, mejor dicho, a esos tarros. Y uno puede darle preciso, pero pues tampoco sin exagerar, porque pues ahí uno pierde Ujú. también velocidad y me he machucado un montón de veces. Bueno, que estamos hablando que en el trash o en el género en el que tú te influenciaste y te metiste es de velocidad, Sí, sí, siempre sí, es bastante total. velocidad. Sí, de velocidad, pues también de precisión. Pues siempre he tenido buenos comentarios que tengo un buen ponche. Entonces, sí, no, ha sido un proceso también, ¿sabes? Como que, y también he empezado a indagar otros géneros, como empezar a tocar otro tipo de cosas. Pues para no quedarme encerrada en eso, porque hay muchos géneros que me pueden servir también para hacer otras cosas dentro de lo que yo hago. Exactamente, Pues eso ayuda también he muchísimo. madurado en muchas cosas, porque antes yo era un poco más cerrada, tuve épocas.
como nada, ¿para qué eso? Pero en una época estuve en una batucada de samba reggae, no sé, y eso me ayudó en otras cosas que yo no tenía pues Ajá. idea y que ahora pues implemento en las póker. Entonces sí, ha sido un proceso lindo, digamos que todas las etapas de las póker me han enseñado muchas cosas, en el instrumento, como persona, también como que convivir con una banda, porque realmente nosotras compartimos mucho tiempo, hemos viajado juntas, eh, y bueno, ahí vamos aprendiendo, sigo aprendiendo un montón. Sí, yo creo que uno nunca deja de aprender, eso siempre lo hablamos con todos los bateristas, ¿no? Puede ser uno quién sabe cuántos años tocando y todo el tiempo uno está aprendiendo, precisamente por lo Ajá. que dice, si uno lleva toda la vida, digamos, tocando metal y uno quiere aprender a tocar otro tipo de género, ya su cabeza se pone otra vez en ceros y toca volver a empezar. Exacto. Cada género tiene su técnica, pero ayuda mucho a implementarla de lo que estabas diciendo. Uno aprende otras cositas, hay veces un filo, lo que sea, y uno dice, ay, venga, y si meto Sí. esto, estoy tocando metal, va a sonar algo distinto, va a sonar algo Ajá. chévere. Sí. Y así entonces, pero ya no estás tan cerrada en el tema de No, aprender no, otras no. cosas. Y como que he conocido artistas de naturalmente como que llegan a enseñarme otras cosas que yo ve, sí, no lo había visto, no lo sabía y me han abierto un poquito más la mente. Y quiero seguir haciéndolo. O sea, quiero seguir aprendiendo otras cosas. Igual siempre lo pienso también para las porque como quiero mejorar mucho en mi instrumento también. Es un instrumento que ayuda mucho a desahogarse, ¿no te parece? Y más si tú me cuentas que Sí. desde chiquita te decían que te tenían que meter como para botar toda esa energía que tenías, yo creo que es el mejor instrumento que pudiste encontrar. Sí, no, yo amo la batería y como que ha sido naturalmente obviamente todos tenemos cosas, problemas a medida del tiempo, lo que hablábamos ahorita que mucha gente dice, no, ya que me esa etapa de tocar, de tener una banda, no saben nada. Y esa es mi terapia, o sea, he vivido también cosas fuertes, personales, que yo digo, pase lo que pase, yo no puedo dejar de tocar, Ujú. ¿sí? O sea, es algo que yo no puedo dejar de hacer, así se me caiga el mundo, no puedo dejar de tocar. Entonces pienso que es mi gran terapia, es tocar la batería. No, es una terapia, para mí también es la mejor terapia que existe, yo creo que es el mejor instrumento que también pude dar. Ujú. Yo aprendí a tocar guitarra, piano, bajo, dentro de cuando estaba estudiando música, Ok. pero la batería, bueno, en general la percusión, me encantan los timbales, me encantan las congas. Sí, últimamente como que he conocido muchas personas que me han enseñado cosas de percusión y me Ujú. dicen como, claro, tú tocas metal, tocas rock, pero tus raíces que... Y yo tengo familia costeña también de esa parte de la Ah, costa, sí. entonces como que sí, yo nunca lo había visto por ese lado y no es fácil hacerlo. Como que bueno, tú tocas rápido y tocas el tupá y tal, pero bueno, ahora toca esto. Y me ha costado, y de hecho con las póker ahora tenemos otro formato, tenemos un formato acústico y un formato pues el original que hacemos. Y eso también me ha ayudado como a abrir un poquito más la mente musicalmente. ¿Y el formato acústico cómo lo trabajaste? Pues estamos transformando las canciones de las póker a un formato más, un Pero lo estás unplug. haciendo que con la Empecé caja. a hacerlo con caja, pero últimamente he cogido otros como, no sé, un djembe o cosas así para molestar, la pandereta. Y ha sido no tan fácil, ¿sabes? Me ha costado, pero es un buen ejercicio, creo, para todos los instrumentos, la interpretación. Pero te quiero decir algo, mira, tú de lo que llevamos hablando y aquí pues hablando del tema de la batería y la percusión, tú lo hablas muy natural, lo hablas de manera muy natural. O sea, me refiero que no te ha costado como mucho tener la música en tu sangre, tener la música Okay. o el tema de la percusión dentro de ti. Uh-huh. Porque pues sí, hay veces que a mí se me ocurre tocar batería y entonces comienzo a estudiar y me esfuerzo por aprenderlo. Desde que me has contado, o sea, desde que comenzaste a contar aquí, como que ha sido todo muy natural. Me dices, Sí, me gustó la batería, comencé a aprender y como que todo ha sido como muy fluido, no te ha costado aprender. Tienes eso en la sí, sangre. sí. Como que lo que te decía, viendo también se me queda naturalmente las cosas. Lo que pasa es que eso no es así tan sencillo, porque no sé, de lo poco que yo he tenido alumnos, uno trata de explicarles y hay gente que no las coge, como hay No, gente que se las coge claro. muy rápido. Igual he tenido épocas que antes era muy distraída, aún soy distraída, también porque soy artista, entonces obviamente la cabeza está loca. Pero con el instrumento como que sí lo interiorizo rápido, pero sí he sido consciente que hay que estudiar para, pues, para hacerlo bien, para perfeccionalizarlo, pero
Sí, sabes que sí, naturalmente Sí, la tengo ahí. tienes la música muy... Sí, me imagino que si te explican un ritmo, te cuesta un poquito, pero Pero lo cojo, sí, lo sí, coges. sí. Tienes la música en la sangre. Eso es muy chévere, eso es muy chévere. Sí, la No, verdad sí, lo que te digo, como que yo llevo toda mi vida en la música. Entonces, y es que te lo digo porque, no sé, es que lo cuentas muy, como si fuera muy sencillo, pero la batería es un instrumento muy complejo, o sea, dentro de todos los instrumentos, porque es que estamos manejando como las cuatro extremidades. Entonces, cuando uno hace un ejercicio, por más sencillo que sea, es mucha coordinación la que un batero tiene que tener. Aparte de claro. la concentración de dar un show, que eso ya, bueno, se da con el tiempo, pero por eso te digo, tú tienes ya como que eso dentro de ti. Sí, sí, igual he aprendido muchas cosas con el tiempo también. Eh, Tenía algo que no sé si me acaba de venir a la mente, y era que yo me aprendo todo muy, o sea, no sé, el disco lo grabé así y Ujú. así lo toco, y así lo tocaba. Entonces, Paula, la bajista, me decía, no, pero ya puedes meterle otras cosas, no sé qué, pero a veces prefiero no hacerlo para no equivocarme o algo así. Entonces lo hago ya como todo muy automático, Ajá. pero estoy aprendiendo y tratando de improvisar un poco más. Eso te iba a decir, porque bueno, normalmente pues hay que leer partituras o uno siempre como que tiene en la cabeza una estructura. Mm. Al momento de tú aprenderte una canción, digamos, de entrar a grabar, cómo lo tienes estructurado? O sea, en este momento hago un feel, ¿en qué momento sientes para meter los platos? O sea, ¿lo haces solo de sentimiento o estructuras algo en tu cabeza? No, yo tengo que estructurarlo. Sí, 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 tengo que estudiarlo como lo voy a hacer muchas veces para ya el momento de grabar hacerlo bien. Igual, Pero digamos, tú lo cuentas, lo vas contando, cómo lo haces? O lo dejas que fluya, lo sientes. sí, dejo que fluya y lo siento, pero sí tengo que tenerlo muy claro. ¿Sí? ¿Me entiendes? Como que lo que te digo, me cuesta improvisar dentro de una canción que ya tengo tan metida en la Ajá. mente. Entonces, sí, trato de hacerla muy, muy cuadrada como la tengo grabada. Bueno, te lo digo, por ejemplo, para el tema de improvisación. Si vamos a hacer el ejercicio en junio, Ah, no, yo le te pongo una improviso, canción yo le cualquiera y te improviso. tienes que improvisar con lo que Sí, no, sepas. yo lo hago, pero me refiero con las poker cuando, digamos, voy a grabar o algo así, o en un Ajá. concierto o algo, me da miedo improvisar, porque sé que es una responsabilidad que, sí, porque no me puede que no me salga, puede que sí. Y lo que Y a estábamos veces hablando. me salen cosas que después me dicen, uy, que nota lo que hiciste en tal parte, y ya después ya no me acuerdo cómo lo hice. Pero bueno, no, ese día yo lo improviso. Esa es la idea, tienes que improvisar con alguna Mm, canción así que tengamos. no, es un buen ejercicio, ¿sabes? Es un buen De ejercicio hecho, porque en nos... algunas clases que he visto con diferentes músicos, no sé, me ponen una pista X. Hasta de hip hop me han puesto. Ajá, Y ese es es como uno de los enfrentarse a géneros. hacer ese otro tipo de cosas, es un reto también. Bueno, qué chévere, el uno ha sido muy profesional todo el proceso que has llevado y de verdad que es muy chévere pues que la gente que pueda ver este podcast también pues conozca un poco de eso, de ti, de lo que pasa atrás, que nadie sabía por ejemplo que tenías esa carrera alterna también, pero que tienes la música de forma muy profesional, que ya no es un hobby, es algo también muy profesional. Claro, y también como ese arte del sonido que es la música. No, súper, súper. Bueno, ¿y este año qué se viene? ¿Qué tienes por ahí grande, eventos grandes donde te vamos a poder ver tocando en vivo? ¿Puedes contar chismes? ¿No puedes contar? Hemos tenido algunos retos, algunos cambios en esta etapa de las póker. Tenemos ahorita un evento el 21 de febrero y el 28 de febrero. Entonces vamos a estar mostrando una nueva alineación en las póker, por lo menos por este momento. Ok. Entonces también ha sido chévere interactuar con otros músicos, mujeres también, Ujú. grandes artistas, increíbles. Y estamos componiendo ya lo nuevo de las póker. Tenemos un par de propuestas chéveres que nos han hecho y andamos produciendo collabs con otros artistas de otros países y también haciendo lo nuevo de las póker. Súper, súper, porque igual dices que ya, sí, a medida que va pasando el tiempo uno tiene que ir como actualizándose en todo lo que va pasando y claramente siempre los sonidos van a cambiar, que con las poker pues no será la excepción. Y bueno,
Tú me contabas, bueno, empezaste con Lars en un principio. Ahorita, en estos momentos, ¿hay algún baterista que tú admires muchísimo, que tengas alguna referencia, que sigas de pronto escuchando y que tú digas, uff, este baterista es brutal? Pues tengo como mis 3 favoritos que pues Ahorita. son Lars Ulrich, también Ajá. Mikkey D, que tocó pues en Motorhead y en Ujú. Scorpions. Y algo así más pesado me encanta Frost de Satyricon. Ok. Pero también me gustan muchos bateros del hardcore. Eh, digamos que ese género a mí me ha gustado mucho porque el groove a mí me encanta también. Y jugar mucho con Con el los bombos. twin y con los destempos y los contratiempos. Chévere, chévere. Como Entonces, ¿qué has que, venido escuchando más o menos? pues, uy, no, últimamente he escuchado de todo. O sea, a ver, las últimas 2 semanas. Pero ya me va a salir un poco del género. Estaba escuchando cumbia, Ajá. como Súper. unas fusiones que meten artistas con el rock y el metal, la cumbia. No quiere decir que en las pokers vayamos a hacer eso, pero personalmente me ha llamado la atención cómo tocar ese tipo de cosas, ¿sí? Porque digamos que en general lo del metal yo lo manejo, ¿sí? Como que todas las cosas esenciales que se hacen en la batería en Ujú. el metal yo las manejo. Pero retarme a hacer otras cosas también ha sido como también abrir un poco más el oído. Eh, sí, conocer otros proyectos, conocer lo que sé, un poco más actualizado lo que está ahorita en la música, fusiones. Entonces, sí he estado como estudiando otras cosas. Chévere, chévere, porque Sí, eso te va a ayudar muchísimo en todo, en las composiciones que sigan de aquí con las póker y muy chévere todo lo que estás haciendo. sí, de pronto tal vez sí estoy como estudiando un poco más los fills, mejorando un poco más los fills, que para eso también me ha servido otro tipo de géneros y otro tipo de cosas, otro tipo de ejercicios. Y eso, pues ya ahorita con las pokers sí queremos hacer un sonido un poquito más, a ver, ¿cómo le decimos? Un trash un poco más serio, por decirlo Ujú. así, Ajá. de cierta forma. Siempre hemos tenido un trash divertido. Obviamente en este disco sí hay algunas canciones un poco más pesadas, conceptualmente las letras un poco más fuertes, pero pienso que ¿Cuál es tu canción esta... favorita de acá? A mí me gusta mucho la historia Marcaremos. La historia marcaremos. Los invito a ver el videoclip. Eh, ese tema es bien trasher, es bien trashero. Y la letra eh, abarca mucho de lo que vivimos como colombianos, o sea, no Ajá. solamente como artistas, sino lo que vivimos en nuestro país. Ese tema es muy completo. También el juego de voces, los riffs, el solo, las baterías. Ese tema yo creo que es de mis favoritos. Por la velocidad, por la composición, por Por las la letras, me dices. composición, porque es un tema que es totalmente tracher. Es muy trachero y me gusta la letra. Digamos que en este disco empezamos a decir, no, venga, pongámonos un poquito más serias con las letras. Y este tema es bacano lo que dice, lo que expresa, lo que estábamos viendo en ese momento. El videoclip lo grabamos en el centro, lo teníamos como que grabamos un Jueves Santo, pues no había nada de gente y todos, estas hueputas alquilaron el centro. Y tenemos unas tomas en la Plaza de Bolívar, eh, en varias partes del centro. También hay una parte que salen muchas personas, como que en una escena queríamos que fuera mucha gente como a cantar el coro. Y era un Ujú. Jueves Santo. Y dijimos, no, eso hagámoslo en Distrito Graffiti. Entonces publicamos quién nos quiere ayudar en una escenita de un videoclip y yo no, pues quién va a venir, o sea, yo dije, pueden llegar, yo dije, Sí, pero sí, sí. y llegó un montón de parche y amigos cercanos a la banda y otros nuevos amigos y ese videoclip es muy, muy lindo, es muy Ustedes bueno. son muy conocidas, Lu, están pues realmente marcadas dentro de la escena por pues por la trayectoria que tienen, por el proceso que han llevado. Las póker siempre se escuchan por todos lados. Todo el mundo tiene presente las póker y han hecho un gran trabajo. Es muy chévere todo lo que han construido. Y pues Sí, claramente ya escuchándote a ti también pues con todo el proceso que llevas, del profesionalismo que han hecho,
pues es lógico todo el resultado que han obtenido, que es muy chévere. Sí, y aparte de eso, las Poker siempre hemos tenido una energía muy bonita. O sea, cada integrante de las Poker, cada persona que ha pasado por las Poker, para nosotras es muy importante eso, como una energía linda, poder conversar contigo, que alguien se nos acerque y quiera hablar. Siempre vamos a tener la disposición para escuchar, para hablar. Nos gusta apoyar mucho los conciertos de otras bandas, entonces también vamos a toques a ver otras bandas en muchos géneros. Entonces nosotras somos muy sociables, somos muy sociables y muchas veces ni lo hacemos por la misma banda, sino que naturalmente somos así. Pero eso nos ha ayudado mucho a tener muchos amigos y seguidores de la banda. Contactos y de todo, porque pues eso total. Es lo que abre las puertas. Sí, porque lo que acabas de decir es muy cierto y ese es el problema que nosotros realmente tenemos aquí. Si tú has tenido la oportunidad de girar, bueno, ya fuiste a México y con las Poker has ido de pronto a otros lugares, siempre como que se llega a la conclusión que aquí en Colombia, pues, o nosotros tenemos ese error de no apoyarnos dentro de nosotros. Ajá. Hay un toque, hay un evento, hay 5 bandas, tocas tú de primeras, tocas y te vas y no apoyas a las otras bandas que están, y ese es un error que pues seguimos cometiendo ahorita y pues que así la música de verdad no como que siempre se va a estar estancada, digámoslo así, en algún momento. Sí, total, y también en cuanto a influenciar de cierta forma a otras generaciones de bandas de chicas que precisamente nos siguen desde chiquitas y que, no sé, a veces yo estoy en algún bar o en algún evento y que se me acerque una nena a decirme como exacto. Yo las escucho hace mucho tiempo, estoy haciendo una banda, te admiro. Para mí eso es, sí, es como muy bonito que se acerquen a decirme eso. Y no lo hablo desde el ego ni me crezco, sino lo veo de una manera que siento que no he perdido como mi tiempo en todo lo que he hecho con la música y con las chicas. Exactamente. Entonces, es algo enriquecedor, como que no me ha dado millones de dinero ni nada, pero la experiencia y las personas que he conocido también con las chicas, pues hemos tenido la oportunidad de hacer 2 giras en Sudamérica, hemos viajado, hemos conocido mucha gente muy linda. Entonces yo digo, sin la música pues tal vez yo no hubiera podido conocer de esta gente tan maravillosa, que también se dedican a lo mismo. Entonces, bonito. Así es, exactamente. ¿Tienes de pronto alguna anécdota puntual de esas giras, algo que haya pasado, algo que recuerdes? Algo muy puntual, pasa. Yo creo que sí, siempre en todas las giras pasa de todo. Hasta dentro de los mismos músicos uno termina peleándose entre nosotros. Pues tanto de compartir uno termina peleándose claro. entre el grupo. Pero algo que recuerdes así, mejor dicho, que pasó muy puntual dentro de esas giras. A ver, bueno, nosotras fuimos en el 2014 y en el 2017. Fuimos por Sudamérica, fuimos a Argentina, Bolivia, a Chile, a Perú, a Ecuador. Súper. Y claro, por lo que te digo que somos tan sociables, entonces claro, terminábamos de tocar y bueno, nos quedamos ahí parchando, jodiendo. Y una vez conocimos como unos amigos punkis, o sea, como que terminamos el show, tal, salimos como a un parque ahí a hablar. Y conocimos un parche ahí como de punkis que estaban así recorriendo como todo Sudamérica, pero pues más guerreado. Nosotras también lo hicimos una vez en la primera, sí fue guerreada porque ahí no había WhatsApp, no había nada y viajamos las 3 solas. Ya la segunda gira sí viajamos con nuestro tour manager. Bueno, y en esta que te cuento como que íbamos para otra ciudad, salía el bus temprano. Nos fuimos y les dijimos, no, es que mañana viajamos. No me acuerdo bien ahorita para dónde íbamos. Y cuando llegamos al terminal, los punkis estaban ahí, que no, que se iban a ir con nosotras, y eran unos fritos, y nosotras, bueno, pues vamos, y no, cero parche, en ese bus, joda, y estaban re locos, pues nosotras también. Entonces, bueno, nos fuimos en ese bus, todo muy tranquilo, cuando nos para la Interpol. Nosotras, uy, fue madre, entonces bueno, nos pidieron los papeles, todo bien. Les pidieron papeles a ellos y obvio no tenían nada, o sea, y ellos, los zombos o lo que sea, nos dijeron como, ¿ustedes vienen con ellos? Y nosotras sí, o sea, obvio no los íbamos a dejar ahí morir porque pues ya eran parceros, nosotras sí, se me bajan todos ya, hijo de putas. Nos cogieron allá, nos requisaron todo, nos metieron en una patrulla, en una vaina.
Ay. Y nosotras íbamos para la otra fecha. Ujú. Y pues ahí no teníamos cómo comunicarnos tan fácil como ahora. Y nosotras pues muertas de la risa también, como y ahora nosotras acá, ¿qué putas vamos a hacer? Entonces cuando ya nos llevaron como a una estación, ¿no? Que nos iban a deportar, que no sé qué, no, Mierda. mierdero. Y los punkis y nosotras como, y ellos, no, que tan lindas, que severo, que les hicimos el aguante, que no, porque hubiéramos podido decir, no, nosotros no, pero obvio no. Y nada, nos tocó ahí, bueno, llamar, como dijimos, danos una llamada, llamamos al organizador, y el man pues le tocó ir a recogernos, pues como de abogado allá, a decir que no, que éramos artistas, que íbamos a hablar. Y no, pues eso fue una risa, nosotras ahí nos faltó que nos esposaran, pues, Claro, y sí, irnos pues, así. imagínate, ya me lo estoy imaginando. Y hay fotos nosotros. ¿Verdad? Y era un frío, creo que era en Bolivia, era un frío que te mueres. Y en esa época creíamos que íbamos de paseo, entonces con maletas así grandes, cada una más los platos, la guitarra, los instrumentos, no, una locura. Pero ya después nos rescataron y ya como que no se nos olvida esa experiencia porque fue loco. Pero No, bueno. qué chévere. Sea como sea, igual son experiencias que quedan para toda la vida y es lo que da la música, ¿no? Sí, Eso es lo total. bonito, No, y es lo de chévere. esas hay muchas que nos pasaron Me entre nosotras imagino, mismas ¿no? Deben haber también, un de montón. todo. Sí, el simple hecho de viajar a otro lado y no sé, que una no se quiera despertar, que tiene sueño. Ay, mami, rápido, otra que no le gusta comer tal cosa. No sé, pasan muchas cosas, pero bueno. Y dentro de la batería, ¿te ha pasado de pronto alguna anécdota así chafa? Bueno, me contaste que se te han roto un montón de parches, que salen volando baquetas. Una vez me pasó algo en la Plaza de Bolívar, nosotras tocamos hace unos años. Yo creo que ha sido el evento más grande en el que hemos tocado. Ese es un escenario de sueño para todos los Fue un bateristas. sueño, Plaza de Bolívar. sí, y tocamos como a las 7 de la noche. Uf, Eso repleto. estaba llenísima, entonces bueno, hicimos un show muy lindo. Y al final yo siempre tiro las baquetas, pero como las tiro brusco. Es como que tiré una así, no como así, sino a matar. Tiré así. Y Bueno, le diste. normal, yo me bajé del escenario, todo tranquilo. Cuando al final llega una niña como sangrando así, con la mano así como vendada, con una media, no sé, así sangrando como, hola, ¿cómo estás? Es que yo por coger tu baqueta me metí la mano y pues creo que me fracturaste el dedo, porque tenía esa vaina hinchadísima y estaba así sangrando, pero a la vez estaba feliz. Cogí tu baqueta. Y yo como, no, hermosa, pues yo no lo voy a creer, o sea, le pude haber sacado un ojo, alguna vaina. Claro. Y la nena aún así esperándome, ¿cómo es que se llama? Valentina, creo. Y yo como, mi amor, te voy a recompensar en algún momento. Pero eso fue un susto porque, o sea, casi mató a... Claro, imagínate. Imagínate. Por no. regalarle una baqueta, pero la chica feliz, la niña Sí, feliz. pues me esperó y fue como a decirme, como, mira lo que me hiciste, pero acá estoy. Y yo como, ay, qué linda. No, es que lo que acabaste de decir también es muy cierto que ustedes por lo que han hecho y por tantos fans que tienen, sí, hay muchas generaciones que van atrás y que te ven grandísima, bueno, a ti Sí. como baterista y a ustedes como las Poker y que son una gran influencia. Que eso es lo bonito también de hacer música, ¿no? Que es lo que acabas de decir, sentir como el apoyo de la gente, la recompensa de la gente. Sí, eso es lo más lindo. Y ver un pogo ahí grandísimo, yo creo que eso es lo más emocionante que hay cuando están tocando en vivo, ¿no? Sí, ¿no? Y las Poker, como que siempre hemos botado toda la energía en vivo en eventos pequeños y grandes, entonces... Y hemos como que reclutado personas que vuelven, o sea, como que fue que no nos hayan visto nunca y que les guste otro género, pero bueno, a las Poker les gusta y siguen yendo, entonces, bueno, ahí hemos ido creando una comunidad. Chévere, Pokeriana. muy bonito. Sí. Bueno, Lu, mucha gente entonces te puede seguir en todas las redes, ¿cierto? ¿Cómo estás en tus redes? Lu, raya al piso, Poker. Bueno, yo lo igual lo voy a colocar ahí en todas las redes, TikTok, Instagram, Facebook, estás así. Sí. Y pues vas a subir mucho contenido, como dices ahorita, de cosas ya haciendo... Sí, es la idea. Porque he visto lo que has venido haciendo y está muy chévere y pues ya ahorita después de la entrevista si hay muchas personas que te quieran seguir, van a querer ver todo tu trabajo, todo lo que va a pasar con las Poker. Muy chévere será poder ir a verte en vivo para que Sí, todo lo que tienen estamos que hablando, ir. pues la gente pueda realmente ver ¿Qué es lo que estás toca? haciendo. No, y que tú tienes una energía brutal cuando te subes al escenario.
te transformas. Sí, sí, Bueno, sí, sí. de hecho yo creo que eso lo hablamos todos, ¿no? Uno puede ser muy tranquilo o tener una personalidad de alguna u otra forma, pero cuando uno está sentado en la batería se convierte en otra persona. Sí, claro, ahí toca botar toda la energía porque igual pues la batería es como el motor de la banda, entonces toca ahí botarla toda siempre. Bueno, qué chévere, Lu. Bueno, todos los bateristas que vienen acá tienen que dejarme su huella Uy. dentro de este parche que algún día pues voy a dar al precio de la historia. Entonces claramente me tienes que dejar aquí tu huella para que quede marcado. Obvio. A ver. Por el momento, pues como siempre, los quiero invitar a las salas de alta distorsión para que vengan a conocer estas salas. Contamos con 7 salas en este momento y próximamente pues van a haber otras salitas allí para que puedan conocer. Les voy a dejar todos los contactos para que puedan estar pues constantemente allí con Igor. Él los va a atender para todo lo que lleguen a necesitar y pues para que puedan reservar. Aquí pueden ensayar cualquier tipo de género y contamos con todos los instrumentos y pues todo el performance necesario. ¡Qué chimba, Lu! Bacano, qué chévere. Gracias. Lu Poker. Bueno, ya ahorita lo vamos a mostrar. Es que en toda la Muy bien. mitad. En toda la mitad. Toda la mitad. Lu, muchísimas gracias de verdad por hacer parte de este podcast para que la gente pueda conocer un poquito más de ti. Me encantó mucho hablar contigo. Eres muy chévere, tienes una energía muy bacana. Gracias. Y pues espero que toda la gente pues también que esté viendo atrás sienta como toda esa energía tan chévere que tienes. Claro y que pues sí, nada, gracias a ti igual por esta invitación, por esta iniciativa de reunir a los bateros. qué chimba, Lu. Bacano. Igualmente ya sabes lo que tenemos que hacer. En junio Claro que sí. nos tenemos que volver a ver y ya verte allí tocar como tiene que ser. De una. Bueno, muchas gracias a todos, espero que les haya gustado. Before the moment, before the close my eyes.